Pues nada, señoras y caballeros, muy buenas tardes y bienvenidos a este acto que está englobado dentro del programa del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Otra Mirada. Quería darles la bienvenida a nuestra sede, a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que muchos de ustedes ya conocen porque son, evidentemente, visitantes asiduos, socios y amigos. Y, sencillamente, pues les recuerdo a aquellos que no tenían conocimiento de este edificio, que nos encontramos ante el edificio civil más antiguo, actualmente en el término municipal de Madrid. Quería indicarles que se comentan muchas curiosidades sobre su historia, su devenir constructivo y demás. Y tenemos la suerte de contar con un socio vocal de esta junta directiva que está culminando un estudio exhaustivo sobre la historia del edificio y su evolución constructiva. Ya anunciaremos con debida antelación cuándo se va a hacer la presentación. Va a ser un estudio absolutamente didáctico, aparte de su exhaustividad, y nos va a permitir conocer todos los entresijos que han rodeado la historia de este edificio y, por supuesto, de sus ocupantes y los distintos linajes familiares que lo ocuparon a lo largo de 400 años. Nosotros venimos ocupando esta sede como Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País desde 1866, aunque nuestra fundación es nada menos que un siglo anterior, bajo el patrocinio, en este caso, del rey Carlos III en el año 1775. Queremos indicarles con esto que en apenas 2 años vamos a iniciar los actos conmemorativos de nuestro 250 aniversario. Ya cumplimos nuestro primer cuarto de milenio. Esperamos seguir así durante el segundo, el tercer y el cuarto en lugar, a llegar hasta el primer milenio y más allá. Eso no hay que perder nunca la esperanza. Bueno, pues bienvenidos a todos ustedes y dentro del ciclo que estamos dedicando dentro del programa Madrid Otra Mirada, pues recordarles que ayer tuvimos una magnífica conferencia dedicada al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Se cumplía el centenario de su fallecimiento y lo único que decirles es que vino un público muy selecto, pero un poco reducido en número. Lógicamente, las circunstancias climatológicas del día de ayer no facilitaron la asistencia del personal. Pero tengo que decirles que disfrutamos de una magnífica conferencia sobre este magnífico arquitecto que ahora está siendo revalorizado mucho más en estos últimos tiempos, que no se conserva una obra muy amplia del mismo, pero es sumamente selecta y muy interesante. Todos conocemos el Palacio de Cristal del Retiro, conocemos lo que es el Ministerio de Agricultura, actualmente el Ministerio de Fomento en Atocha, por ponerles algunos ejemplos, o la Escuela de Minas de la calle de Río Rosas. Siguiendo con este programa, patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid Otra Mirada, esta tarde vamos a disfrutar de la conferencia dedicada a don Pedro Rodríguez de Campomanes, Campomanes en la Matritense, 1723-2023. Vamos de centenarios en centenarios. Si ayer fue el primer centenario del fallecimiento de don Ricardo Velázquez Bosco, el pasado 1 de julio se conmemoraba el tricentenario del nacimiento de don Pedro Rodríguez de Campomanes. Y para ilustrarnos, nunca mejor dicho, sobre esta primerísima figura de la Ilustración española del siglo XVIII, contamos con el privilegio de contar con la ponencia de doña Elisa Martín Valdepeñas Yagüe. Leo un poquito su currículum, muy abreviado, muy sintetizado, porque evidentemente estas personas que llevan tantos años dedicadas a la investigación, si tuvieran que poner todos los estudios, investigaciones, movimientos que han realizado, publicaciones, etcétera, sería inacabable. Indicarles que doña Elisa es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la tesis que tituló Ilustrados afrancesados y liberales, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País durante la Guerra de la Independencia. Antes hemos tenido una pequeña conversación sobre esta circunstancia que me parece realmente relevante y curiosa, porque es que es un periodo que los madrileños no conocemos. Conocemos las grandes gestas, conocemos la defensa del Parque de Monteleón, hemos oído hablar de la hambruna de 1812, pero todos los entresijos que la doctora Martín Valdepeñas ha ido descubriendo en sus investigaciones realmente te hielan la sangre en algunos aspectos, ¿no? Y te da a entender la sociedad tan variopinta que existía en aquellos años, afrancesados, liberales y, por supuesto, partidarios del antiguo régimen. Sobre todo, las penalidades que se pasaron en Madrid en esos años. Indicarles que las líneas de investigación actuales de doña Elisa se centran en la evolución del fenómeno asociativo dieciochesco
y especialmente centrado en las sociedades económicas de amigos del país hasta que deviene la crisis del antiguo régimen. El asociacionismo feminismo ilustrado también es foco de su atención y de sus investigaciones. Y asimismo se ha dedicado a reconstruir trayectorias biográficas de mujeres del siglo XVIII, que fueron grandes mujeres, pero se las postergaba, como muy bien saben ustedes, en aquel antiguo régimen, aunque ya presumiera de cierto liberalismo otorgado por la corriente de la Ilustración. Ella, esta vertiente de esas grandes mujeres del siglo XVIII, lo ha desarrollado estudiando básicamente las estrategias y prácticas individuales y colectivas de cada una de ellas, porque promovieron la creación y desarrollo de la propia conciencia e identidad femeninas que realmente no entran en el mundo occidental plenamente hasta finales del siglo XIX, comienzos del XX. Asimismo, doña Elisa ha publicado resultados de sus investigaciones en artículos en revistas especializadas y libros colectivos y ha participado en varios congresos y seminarios internacionales de carácter científico. Vamos a destacar, por ejemplo, entre sus muchos trabajos, la edición de la obra de Gabriel Bonheur de Mably, el abate Mably, ¿no? Seguro que lo he pronunciado fatal, pero ella ahora me va a corregir y lo va a pronunciar adecuadamente. La obra de Gabriel Bonheur de Mably es Derechos y deberes del ciudadano, que lo publicó junto con Irene Castells y Beatriz Sancheita en el año 2010. Hace apenas 4 años ha publicado con Catherine Jaff el libro María Lorenza de los Ríos, marquesa de Fuerteija, que es la vida y obra de una escritora del siglo de las luces, que pueden ustedes encontrar en las librerías. Un relato de una trayectoria personal realmente apasionante, en conjunto, en consenso, con esta investigadora norteamericana. ¿Es norteamericana o británica? Digo, me voy a tirar al rollo y a lo mejor me toque la pata. Y este año pasado ha coordinado un libro colectivo sobre la Junta de Damas de la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País. En eso, esta Real Sociedad también, digamos, que levantó la bandera en pro de la igualdad de los derechos de los varones y de las mujeres. Y en razón de ello, apenas 12 años después de la creación de esta Real Sociedad, ya en 1787, se crea esta Junta de Damas, que realmente no ha permanecido vigente hasta el día de hoy. Eso sí, se emanciparon de esta institución con la proclamación de la Segunda República. En fin, no voy a distraer más tiempo de lo que realmente interesa, que es esta magnífica ponencia que nos va a transmitir Elisa, para que pido un aplauso de ánimo y de respaldo. Perdón, último detalle. Es que, claro, no puedo estar aquí improvisando y al mismo tiempo teniendo datos exactos. Tengo que decirles que la doctora Martín Valdepeña, doña Elisa aquí presente, o Elisa Seca para los amigos, es una de nuestras socias más activas, por supuesto, y que, digamos, más interés pone en todas las cuestiones relativas con la Real Sociedad, porque viene investigando nuestro archivo, me ha dicho ella, desde hace 20 años, o sea que apenas recién terminada la primera comunión ya estaba aquí investigando. No me alargo más y le cedo la palabra a Elisa. Muchas gracias. Muchas gracias y nada, muchas gracias por la presentación. Y lo primero que quiero también dar las gracias al presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País por haberme invitado a participar en este acto dentro del ciclo Madrid otra mirada, con la conferencia que lleva por título Campomanes en la Matritense 1723-2003. Si hoy nos encontramos aquí, en la sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, no cabe duda que se lo debemos a Pedro Rodríguez de Campomanes. Él fue el ideólogo, el artífice y el principal impulsor del proyecto de sociedades económicas de Amigos del País en el siglo XVIII. Participó muy especialmente en la fundación de la Matritense, cuya primera reunión se produjo precisamente en esta casa, que era su residencia. En este año se cumple el tercer centenario del nacimiento de Pedro Rodríguez de Campomanes, el primer conde de Campomanes, que nació en Santa Eulalia de Sorriba, en el concejo de Tineo, en Asturias, y murió a los 78 años, el 3 de febrero de 1802, en su residencia madrileña, justo a muy pocos metros de aquí, en la Casa de Cisneros, que está justo en esta misma plaza de la villa. Campomanes fue un político, jurisconsulto, historiador y economista, un hombre de Estado. Ejerció diferentes cargos públicos a lo largo de su vida, pero su labor política destaca sobre todo por su faceta de fiscal del Consejo de Castilla y después de gobernador del citado tribunal. La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País ha organizado este acto para recordar a su insigne fundador.
De esta manera, enlaza con el homenaje que se celebró en esta misma casa hace justo 100 años, del que hablaremos después, y también se une a otros actos celebrados en su honor en su Asturias natal, en este año 2023, que ha sido, por ejemplo, un ciclo de conferencias organizado por el Real Instituto de Estudios Asturianos y un congreso que se celebró en el Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII, donde se reunieron especialistas en el periodo de la Ilustración para estudiar la figura de Campomanes. También, quiero decir, porque el Banco de España ha organizado una exposición que se puede ver, por si alguien tiene interés en ir, porque posee parte de su biblioteca personal que adquirió en 1993. Bueno, vamos a empezar un poco con su biografía, para que una pequeña nota de... Como ya hemos dicho, Pedro Rodríguez de Campomanes nació en Santa Eulalia de Sorriba, que en aquella época contaba con menos de 100 habitantes. Hoy apenas supera los 40. Bueno, he puesto un poco el plano para que se vea cómo es el pueblo, es pequeñísimo. El 1 de julio de 1723, en el seno de una familia de hidalgos asturianos que apenas poseía los recursos necesarios para poder vivir del producto de la tierra. Su padre murió muy pronto, cuando él era todavía un niño, y sin capital suficiente para poder financiar sus estudios fuera de su aldea natal, la vida de Campomanes habría transcurrido en un ambiente rural, con pocas posibilidades, pero se encargó de su educación un tío materno, Pedro Pérez de Sorriba, canónigo de la Iglesia Catedral de Santa Juliana de Santillana del Mar, en Cantabria. A esta localidad se trasladó Pedro Rodríguez de Campomanes a los 11 años para estudiar latín, filosofía, humanidades en el convento dominico de esa ciudad. Posteriormente, en torno a 1738, continuó sus estudios en Cangas de Narcea, en Asturias, donde cursó artes y humanidades y comenzó a interesarse por el derecho civil y canónico. No se conoce realmente en la universidad donde estudió, pero algunos biógrafos han apuntado, aunque sin aportar pruebas concluyentes, que pudo obtener el título de bachiller en leyes y cánones en Sevilla, a donde pudo trasladarse después de asistir los 2 primeros años a la Universidad de Oviedo. De cualquier manera, a los 17 años se dirigió a Madrid, donde comenzó su pasantía en el prestigio despacho de abogados del catedrático sevillano Juan José Ortiz de Anaya. Durante 4 años acudió por las mañanas a esta oficina, mientras que por las tardes ayudaba en el bufete del abogado mallorquín Miguel Cirer y Cerdá, donde aprendió los entresijos de la práctica procesal. Durante este tiempo también frecuentó el estudio privado de Tomás de Azpuru y Jiménez, doctor en jurisprudencia eclesiástica. Tras el periodo de meritorio, en 1745, cuando cumplió los requisitos que incluían, además de la posesión del título de abogado, 4 años de experiencia, se examinó con éxito para obtener su patente de abogado de los Reales Consejos y a continuación abrió su propio despacho con 22 años. Durante esta época del ejercicio libre de la profesión de abogado, adquirió renombre en el ámbito profesional del derecho. Entre sus clientes se encontraban algunos de las principales casas nobiliarias, como los condes de Benavente y de Miranda, los duques de Alba y de Alburquerque. Incluso fue abogado del arzobispado de Toledo en Madrid, el representante en Madrid del Arzobispado de Toledo, lo cual demuestra su capacidad y éxito profesional. Campomanes dedicó durante estos años parte de su tiempo a la investigación y la erudición históricas, puestas siempre al servicio de la defensa de las regalías, que eran los derechos económicos, políticos y jurisdiccionales de la corona. Por ejemplo, en 1747 publicó su primera obra, Las disertaciones históricas del orden y caballería de los templarios, obra erudita de historia crítica muy bien documentada. La buena acogida del libro le proporcionó el acceso un año más tarde como miembro honorario de la Real Academia de la Historia. En 1751 pasaría a ser académico supernumerario y 3 años más tarde numerario. Campomanes fue elegido director de la Real Academia de la Historia por primera vez en 1764 y reelegido sucesivamente hasta 1791. Luego vuelto a elegir en 1798 hasta 1801. En total de los 54 años que perteneció a la Real Academia de la Historia, la dirigió durante 30 años. Y debe tenerse en cuenta que las elecciones eran anuales y el voto era secreto, o sea que le elegían porque realmente veían que era una persona capaz, porque siendo el voto secreto podrían haber elegido a otro perfectamente si hubiera sido alguien que no contaba con el apoyo de los académicos. La buena acogida,
Desde su puesto de director de la Real Academia de la Historia, promovió numerosos proyectos de recopilación de fuentes jurídicas, como una colección de cánones de la Iglesia de España, otra colección general del derecho real desde la época goda y una recopilación de fueros, ordenanzas y leyes municipales antiguas. Por otro lado, en 1756 publicó Antigüedad Marítima de la República de Cartago, que le supuso su recibo en la Real Academia Española como individuo supernumerario. Posteriormente ascendió a académico de número en 1763. Su fama como historiador y helenista traspasó las fronteras de nuestro país. Perteneció a instituciones extranjeras como la Academia de Inscripciones y Bellas Artes y Bellas Letras de París, que le nombró académico correspondiente en 1758, y en 1786 su fama internacional como político y economista le valió el ingreso en la Sociedad Filosófica de Filadelfia, dirigida por Benjamin Franklin. Este es el diploma del nombramiento de la Sociedad Filosófica de Filadelfia, que todavía existe. En 1756 fue nombrado censor de libros por el Consejo de Castilla y desde 2 años antes contaba con un permiso especial del Papa Pío VI para leer libros prohibidos. Su larga carrera profesional al servicio de la monarquía en puestos singulares del gobierno y de la administración pública comenzó a finales de 1755, cuando fue nombrado asesor general del Juzgado de la Renta de Correos y Postas del Reino. Este puesto lo ocupó hasta 1762, encargándose de la modernización del servicio postal, para lo que redactó las ordenanzas de correos. En esta época imprimió el itinerario de las carreteras de posta de dentro y fuera del reino, que era una guía para viajeros con información muy útil sobre las distancias terrestres entre las ciudades españolas y europeas y de las monedas nacionales y extranjeras en uso, con sus valores, conversiones y tipos de cambio. Un año más tarde publicó la Noticia Geográfica del Reino y Caminos de Portugal. En 1760 fue nombrado ministro togado del Consejo de Hacienda y 2 años más tarde ascendió al empleo de fiscal de lo civil del Consejo de Castilla, donde permaneció 20 años. En este organismo desarrolló su labor como político y economista, por la que es conocido como primer fiscal de la monarquía. En este tiempo compartió tareas con José Moñino y Redondo, el futuro conde de Florida Blanca, que era el fiscal de lo criminal del Consejo de Castilla, y también estuvo bajo las órdenes de Pedro Pablo Abarca de Bolea, el conde de Aranda, que era el presidente del Consejo Real. En 1783 fue nombrado consejero de Castilla y gobernador interino del Consejo, cargo al que accedió en propiedad en 1789, ya fallecido Carlos III. Precisamente Campomanes fue presidió ese año las Cortes que juraron al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, que se celebraron entre los meses de septiembre y noviembre de 1789, ya en un ambiente enrarecido por los acontecimientos de la Revolución Francesa. En estas Cortes se aprobó la pragmática sanción que derogaba la famosa ley sálica que impedía a las mujeres acceder al trono, y nunca se publicó. Este asunto provocó muchos años después el conflicto sucesorio entre el infante Carlos María Isidro y su sobrina Isabel II, que desembocó en la primera guerra carlista en 1833, a la muerte de Fernando VII. Campomanes permaneció en el cargo de gobernador del Consejo hasta el 14 de abril de 1791, cuando fue nombrado para el Consejo de Estado a los 67 años, lo que se consideraba un honor, pero más bien se trataba de una honrosa jubilación. Por esos años comenzó su declive físico y político, y también el de su prestigio académico. Su tiempo como consejero de Estado coincidió con los convulsos episodios de la Revolución Francesa, un momento histórico crucial para la supervivencia de las viejas monarquías absolutas y de las estructuras sociales, políticas y económicas del antiguo régimen. Por entonces elaboró varios informes, como las observaciones para combinar el sistema político de Europa, en los que coincidía con el conde de Aranda en mantener una política de neutralidad con Francia activa o vigilante. Después se fue retirando del mundo, a lo que contribuyó una paulatina ceguera. En los últimos años de Campomanes transcurrieron de manera plácida, en compañía de su familia, hasta su fallecimiento en la madrugada del 3 de febrero de 1802, con 78 años. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Salvador, y cuando ésta fue demolida en 1841, los restos fueron trasladados al patio de San Andrés en el cementerio de San Isidro, donde se encuentran actualmente.
He intentado buscar una foto de que se vea la lápida o algo, pero no he encontrado ninguna. Y digo, bueno, puedo ir al cementerio un día a verla, claro. Pero bueno, que no, sí he visto muchas de ese cementerio, porque hay muchísimas fotos de visitas, pero esa en concreto no. Todo el mundo dice que está allí, pero no he encontrado ninguna. Entonces, bueno, he puesto una del patio. Lo siento. Sí, no ha podido ser. Campomanes, durante los últimos años dedicado a sus negocios domésticos, no perdió el interés por la cultura, nunca abandonó su pasión por la lectura y cuando ya no pudo leer por sí mismo, le gustaba, porque estaba ciego, le gustaba que le leyeran. Aficionado a la sociabilidad, mantuvo en su casa la tertulia donde se reunía con sus amigos. Campomanes fue acumulando honores a lo largo de su vida. En 1772 fue nombrado caballero de la Orden de Carlos III y en 1780 Gran Cruz de la misma orden. Ese mismo año el rey le concedió el título de Castilla, el de conde de Campomanes, que heredaría su hijo Sabino. En octubre de 1744 se había casado con Manuela Amarilla Amaya Sotomayor y Alvarado, de familia hidalga natural de Alburquerque, en Badajoz. Manuela era sobrina del abad de la colegiata de Santillana, Gaspar de Amaya, y estaba emparentada con el maestro de Campomanes, el abogado y catedrático sevillano Juan José Ortiz de Amaya. El matrimonio tuvo varios hijos, pero se sabe que solo 3 llegaron a la edad adulta: María Viviana, Manuela Susana y Sabino, que fue el heredero y titular del futuro mayorazgo, bienes y rentas y título nobiliario. Tenía una finca en Pozuelo que se llama La Huerta Grande, que todavía parece ser que hay una parte que existe. Su esposa falleció en Madrid el 2 de febrero de 1784, justo 18 años antes que Campomanes. Esta es la casa de Cisneros, donde murió Campomanes, donde vivió y murió. La verdad es que su vida transcurrió en muy poco espacio, porque esta era su casa en la Plaza de la Villa. Por ejemplo, la Sociedad Económica se reunía en el edificio del Ayuntamiento y el edificio de los consejos era lo que es ahora el Consejo de Estado, el primer edificio que hay en la calle Baile, en la esquina con la calle Baile y la calle Mayor. O sea que su mundo era muy reducido, no se movía mucho. El asturiano ha sido considerado una de las figuras capitales de la ilustración jurídica y política, incluso económica e histórica de España, y uno de los más sobresalientes de la europea, junto con otros ministros ilustrados del reinado de Carlos III, como Florida Blanca, Aranda, Roda. Campomanes fue un reformista convencido y no un partidario de la revolución. Un economista práctico que creía en la modernización parcial y moderada de la economía y de la sociedad estamental. Puso las bases para la desaparición de los privilegios seculares que disfrutaban la nobleza y el clero, que en el siglo XIX ya acometieron los políticos liberales. Campomanes reflexionó tempranamente sobre el poder y sus manifestaciones, no solo desde el punto de vista jurídico. Acumuló saberes enciclopédicos, aprendió francés, italiano, inglés, latín, griego, árabe y algo de hebreo. Unos conocimientos que utilizaría en su actividad intelectual, en el ejercicio profesional y en la acción política que le ocuparon hasta su muerte. Su biblioteca llegó a alcanzar 5.000 títulos. Las obras eran fundamentalmente de materia jurídica, religión, ciencias, historia, geografía, filosofía, economía, política y literatura, especialmente poesía, con una carencia absoluta de novelas, lo que le ha llevado a la conclusión de los investigadores que no era nada aficionado a las obras de ficción por el mero entretenimiento, prefiriendo en prosa los tratados morales y el ensayo. Tenía libros en francés, en inglés, en italiano, en portugués. Sus herederos vendieron su biblioteca en 1842 por 14.000 reales, aunque, como hemos dicho, una parte se conserva actualmente en el Banco de España, en concreto los 26 tomos de la colección cronológica de las leyes, pragmáticas, cédulas, decretos para uso exclusivo del conde de Campomanes, mientras que su archivo personal puede consultarse en la Fundación Universitaria Española, cuya sede está en la calle Alcalá de Madrid. Bueno, los escritos jurídicos para el Consejo de Castilla, hechos por Campomanes, fueron innumerables. Y de los temas más variados. Redactó numerosas alegaciones, dictámenes, informes, pedimentos fiscales, exposiciones, etcétera. Sin ánimo de exhaustividad nos referiremos a algunas tareas que hizo y nos concentraremos después en su faceta como economista, que es la que nos importa para la Real Sociedad Económica Matritense. Desde su puesto de fiscal de lo civil del Consejo de Castilla, un órgano que en el siglo XVIII aglutinaba competencias legislativas, gubernamentales y judiciales, Campomanes tuvo como misión principal defender los intereses de la monarquía.
es decir, salvaguardar la jurisdicción real frente al resto de jurisdicciones y poderes de la sociedad del antiguo régimen, ya fuera eclesiástica, inquisitorial, señorial, corporativa, mercantil, militar, universitaria, etc. Era el garante de la justicia y el promotor de las regalías y del patrimonio real. A pesar de la dispersión, donde el pensamiento regalista de Campomanes aparece con mayor brillantez es en sus alegaciones fiscales y en algunas obras impresas a consecuencia de los conflictos jurisdiccionales que enfrentaron a la monarquía española del siglo XVIII y a la Santa Sede, como el discurso de la regalía del patronato, el tratado de la regalía de amortización y el juicio imparcial sobre el monitorio de Parma. Como hemos dicho, el Consejo de Castilla era un órgano que aglutinaba muchas de las funciones de los más variados asuntos de política fundamentalmente interior. Por eso Campomanes pudo impulsar numerosas reformas a lo largo del reinado de Carlos III, sobre todo sobre materias muy dispares, como fueron el establecimiento de correos, la reforma de la justicia, la organización municipal, la expulsión de los jesuitas, etc. En torno a 1750, Campomanes redactó diversas obras de contenido jurídico, político y económico con las bases de su ideario reformista, que iría madurando a lo largo de su vida. En sus reflexiones sobre la jurisprudencia española se presentaba como un reformador del estudio del derecho y la práctica procesal de su época. También por esta época debió concluir su bosquejo de política económica española. En estas obras de juventud ya se atisba su pensamiento político. Pretendía una reforma gradual para evitar la oposición social y corporativa y no una revolución. Para ello combinaba las bases del pensamiento ilustrado, que era la consecución de la felicidad pública, es decir, ampliar el número de beneficiarios por la reforma de las leyes e instituciones de la administración de justicia y de la política económica, con el mantenimiento del poder absoluto de los reyes. El medio para conseguir este avance de la sociedad necesitaba de la existencia de un poder fuerte y absoluto en manos del soberano, porque el monarca debía vigilar la exacta observancia de las leyes, punto esencial de todo su sistema jurídico-político. Los ideales ilustrados de Campomanes, políticos y sociales, se asentaban en dos ideas: el fomento de la riqueza económica nacional mediante el fomento de los sectores productivos, la agricultura, la industria o el sector manufacturero y artesanal, pues estamos en una época preindustrial y también del comercio. Y como segunda idea, la promoción de la felicidad pública, que gravitaba en la quietud del reino, o sea, la tranquilidad y la paz, la obediencia de los tribunales, la observancia de las leyes y la grandeza del soberano. Estos objetivos, a través del poder absoluto del monarca, debían ser alcanzados por medio de leyes generales y uniformes, válidas para todos los súbditos. La aplicación de estas leyes tropezaba frontalmente con un obstáculo difícilmente superable: la multiplicidad y diversidad de jurisdicciones privilegiadas de la sociedad estamental. De ahí que defendiese a lo largo de toda su trayectoria como fiscal la reducción en el número de dichos fueros exentos y expandir al máximo posible la jurisdicción real u ordinaria. En esa defensa sobresalió especialmente como regalista, es decir, como valedor de los derechos regios, sobre todo cuando tales derechos de los reyes habían sido usurpados o eran desconocidos, lo que ocurría en particular cuando se producían conflictos con la Iglesia y el fuero eclesiástico. Campomanes no cuestionaba la existencia de la sociedad estamental de su tiempo, ni propuso la igualdad de la riqueza y de los bienes materiales entre sus individuos. En su opinión, la desigualdad era inherente a la sociedad, pero tenía un límite: debía ser proporcionada, para evitar que la mayor parte de los vasallos se convirtieran en míseros colonos dependientes de unos pocos señores. De ahí que una de las obligaciones esenciales que las leyes imponían a los reyes era vigilar que hubiese un equilibrio proporcionado, pero no igualitario, en la posesión de los bienes entre los diferentes estamentos del reino. La felicidad pública, en agricultura, industria, los oficios artesanos y la justicia, solo se obtendría con el cumplimiento correcto de las leyes. Unas leyes sabias que emanarían del rey, redactadas por sus ministros imbuidos de los principios de la Ilustración, que en tanto que absoluto podía asegurarse teóricamente, por un lado, su puesta en práctica de manera correcta y por otro, la obediencia de sus súbditos, ya perteneciesen estos al estado nobiliario, al eclesiástico o al pueblo llano. Estas fueron las premisas y los límites del pensamiento y de la praxis política y jurídica, económica y social de Campomanes a lo largo de su vida. Bueno, vamos a pasar a
hablar ya, a ver, un momento, de lo que nos interesa para las sociedades económicas. El 31 de mayo de 1774, Pedro Rodríguez de Campomanes presentó a la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla el discurso sobre el fomento de la industria popular, cuya impresión fue recomendada al rey. Tras su autorización, se encargó una tirada de 30.000 ejemplares acompañados de una circular del Consejo en la que se impulsaba y fomentaba el establecimiento de sociedades económicas en las que se alistaría la nobleza, y cito, los caballeros, eclesiásticos y gentes ricas para dedicarse a hacer las observaciones y cálculos necesarios o experimentos y adquirir los demás conocimientos instructivos. Fin de cita. El texto se convirtió en uno de los referentes fundamentales del ideario ilustrado español. La firma del magistrado asturiano no aparecía en el escrito, pues lo de menos era el autor. Lo realmente importante eran las máximas que el ensayo contenía, aceptadas por el rey y por el Consejo de Castilla. Al éxito del texto le siguió otro un año más tarde, que fue el discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, donde analizaba el papel de los amigos del país en la reforma de los gremios. En 1776, Campomanes había concluido 3 de los 4 apéndices a la educación popular y finalmente en 1777 editó el último, que contenía los memoriales y discursos de Francisco Martínez de la Mata, un arbitrista del siglo XVII. Un tercer escrito en el que pretendía abordar los problemas de la agricultura, que tenía el título de Discurso sobre la educación de los labradores españoles, quedó esbozado e inédito. A lo largo de las páginas de este discurso, Campomanes establecía un verdadero programa de objetivos a desarrollar por las novedosas sociedades económicas de amigos del país, remedio contra la rutina y la inacción. El plan de establecimiento de las sociedades económicas había ido madurando en la mente de Campomanes a lo largo de los años. En su opúsculo más temprano en materia económica, El bosquejo de política económica española, redactado en torno a 1750, en la idea segura para extender y adoptar en España los conocimientos verdaderos de la agricultura, de 1764, y en la respuesta fiscal sobre el comercio de granos, de un año después. Los objetivos de estas novedosas instituciones consistían, en primer lugar, el conocimiento y evaluación de la capacidad productiva local, estimando sus posibilidades. En segundo lugar, debían promover las reformas necesarias para eliminar los obstáculos que estorbaban al desarrollo económico, pero evitando aquellas propuestas que propugnaran cualquier cambio social o de las estructuras políticas. Y la tercera finalidad, que se convirtieran en el vehículo de la política oficial, ya que asumían el papel difusor y divulgador de las medidas gubernamentales de fomento de la economía, al crear un clima favorable para la ejecución de las iniciativas renovadoras de la monarquía, especialmente en el ámbito agrario. Tras manifestar la conveniencia de establecer sociedades económicas en cada provincia, el magistrado asturiano dedicaba el capítulo 20 del discurso sobre el fomento de la industria popular a su programa, compuesto de 22 apartados con un plan ambicioso en extremo. Pretendía acercarlas a la realidad provincial, pues concebía para ellas la doble misión de informarse e informar. Para ello, el primer trabajo a realizar por las sociedades económicas estribaría en recopilar información estadística sobre el Estado, recursos naturales, infraestructuras y actividad económica, con el fin de elaborar la historia económica del entorno geográfico de cada asociación, para conocer con exactitud las causas de su decaimiento y poder proponer los medios para impulsar su desarrollo. La investigación debía actualizarse periódicamente con el objetivo de analizar la evolución de las principales magnitudes. La labor de estudio se plasmaría también en la elaboración de diccionarios de historia natural y de economía a nivel provincial. El examen abarcaría 3 aspectos: la observación de la realidad, la averiguación de las causas de la decadencia y el conocimiento de las soluciones europeas a problemas parecidos. Campomanes, cuyas ideas habían ido evolucionando hacia el convencimiento de la importancia de la economía política como uno de los instrumentos de la reforma ilustrada y que se convirtió en un firme defensor del establecimiento de escuelas y cátedras de ciencia económica, pensaba que los amigos del país podrían asumir la función de difusión de los principios económicos. Otro de los objetivos
era el fomento y estímulo de la economía provincial, que se realizaría a través de premios para quienes aventajaran en las artes y oficios, aumentaran la producción de sus cosechas e innovaran en las técnicas de producción, se dedicaran a la invención con fines prácticos que pudieran revertir en el diseño industrial. Ahí hay una, si ven, una medalla. Esa es una medalla de las que se entregaban en los premios que se organizaban anualmente. Esta creo que es de 1778. Entonces, cuando los premios se publicaban, había una convocatoria del concurso de premios todos los años, se publicaba en la Gaceta de Madrid, que era el periódico oficial, era el boletín oficial del Estado, que entonces se llamaba la Gaceta de Madrid. Convocaban la gente, los que querían participar, presentaban sus memorias, y entonces aquí se valoraban las memorias, y si alguna era merecedora del premio, pues entonces le daban una medalla que podía ser de oro, de plata o de bronce. Esta en concreto es de bronce, pero bueno, las había también de oro, de 4 onzas eran. Sí. No menos importante, consideraba la labor de divulgación de las tareas de cada asociación mediante discursos, informes, escritos y memorias que se publicarían para contribuir al conocimiento económico nacional. Para poder realizar todo este programa, que en la mayoría de las ocasiones representaba superar la inercia, la inacción y la ignorancia, resultaba imprescindible que los socios aprendieran y estudiaran a los mejores autores de economía política, y emprender la traducción de obras que pudieran ayudar al adelanto de las artes y promover su circulación. Por tanto, las sedes de las agrupaciones debían dotarse de una buena biblioteca para uso de los asociados, así como de gabinetes de historia natural, con colecciones de minerales, semillas, herbarios, descripciones de la flora y la fauna provinciales, etcétera. Las sociedades también ejercerían una labor asesora para órganos gubernativos como la Secretaría de Estado, el Consejo de Castilla, las Juntas de Comercio y el Banco de San Carlos, y para particulares que lo solicitaran. Este objetivo, en realidad, se complementaba con los anteriores, ya que antes necesitaban conocer profundamente la realidad provincial para poder convertirse en entes asesores y de apoyo a la política económica. En la educación, las sociedades económicas podrían aportar infraestructura y conocimiento. Constituirían a la vez una escuela pública de teoría y práctica de economía política, que instruiría a la nobleza, para desde ahí divulgar las enseñanzas al pueblo. Además, promoverían y protegerían diferentes enseñanzas que contribuyesen al progreso de la industria. Para acometer este programa, pensaba que debían encargarse del establecimiento y mantenimiento de fundaciones escolares técnicas y profesionales para perfeccionar los oficios, en especial escuelas de dibujo y de mecánica. Tampoco olvidaba la educación femenina. En este punto, los amigos del país debían poner los medios para facilitar el aprendizaje de un oficio a las mujeres de las capas populares que les permitiera adquirir su sustento mediante el trabajo. Para ello era necesario abolir los obstáculos que impedían la incorporación de las mujeres al mundo laboral. En definitiva, demasiado optimismo para estas flamantes instituciones. Campomanes creyó que podían encargarse de este amplio programa reformista y resolver casi por sí solas todas las carencias y retrasos que sufría España. Consciente de que la corona se mostraba incapaz de dirigir eficazmente el progreso económico, el impulso debía ser asumido por las económicas. Por consiguiente, afirmaba, y cito, no es accesible a ningún gobierno velar inmediatamente en cosas tan extendidas que abrazan todo el reino. Y esta reflexión obliga a pensar en sociedades económicas, que sobre estas máximas vean lo que conviene a cada provincia, cuáles impedimentos los retardan, y los medios seguros para removerlos, y establecer los modos sólidos que han de regir este género de industrias. Gracias a su instalación emergía un venturoso futuro. Estas corporaciones, divulgadoras del conocimiento científico y práctico, conseguirían remontar el atraso técnico en los campos agrícola e industrial que impedían la mejora de la producción. Bueno, esto era lo que pretendía Campomanes, claro, de ahí a la realidad, luego no fue tan, su plan era muy ambicioso, pero las cosas no fueron tan fáciles como todo el mundo, lógicamente, podemos pensar.
Frente a iniciativas espontáneas como habían sido la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, creada en 1765, y las de Tudela y Baeza en Jaén, Tudela en Navarra y Baeza en Jaén, surgidas con anterioridad a la publicación del discurso sobre el fomento de la industria popular, buena parte de las demás asociaciones fueron promovidas desde el Gobierno, que estimuló la creación de la red de entidades inspiradas fundamentalmente en la de Madrid, con la cooperación de autoridades locales y de personas individuales afines al proyecto ilustrado. La intervención de Campomanes y del Consejo, que distribuyó a audiencias y chancillerías la real cédula de aprobación de las ordenanzas de la Matritense, instando a su imitación, restó independencia al fenómeno asociativo. La Matritense, cuya solicitud de constitución se remitió al Consejo de Castilla el 30 de mayo de 1775 y fue aprobada una semana después, el 6 de junio, gracias a la intervención de Campomanes, adquirió un puesto relevante en el proceso de autorización del resto de asociaciones. Pocos meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, el Alto Tribunal aprobó sus estatutos. La administración borbónica gestionó con mucha rapidez la creación de la agrupación madrileña, en cuanto el Consejo de Castilla empezó a recibir solicitudes procedentes de las provincias. Su modelo organizativo aspiraba a ser el ejemplo a seguir, aunque su plasmación en las ordenanzas del resto de asociaciones no siempre supuso la traslación literal. Campomanes pretendía cierta uniformidad que solo se logró de una manera imperfecta, debido tanto a la diversidad social, económica y cultural de los grupos que tomaron parte en el proceso como a los propios objetivos reformistas de cada uno de ellos. El Consejo de Castilla pretendió que la Matritense interviniera en asuntos relacionados con las sociedades económicas, principalmente en tres aspectos. Primero, en el informe previo a la aprobación de los estatutos por el propio tribunal, pues todos los proyectos se sometían a la censura de la Matritense. Segundo, como canal privilegiado para las relaciones entre el Gobierno y las asociaciones territoriales. Y por último, en la organización de los criterios básicos de funcionamiento de estas últimas. Realmente, la entidad madrileña solo intervino en la revisión de los proyectos de ordenanzas. En el resto de cuestiones apenas tuvo ningún protagonismo, debido a que algunas económicas no soportaban tener que depender de la Matritense para la resolución de sus asuntos con la administración pública, lo cual provocó cierta conflictividad y tampoco porque la Matritense tampoco se esforzó mucho en estas funciones centralizadoras. Campomanes voy a hablar ya de lo que hizo Campomanes en la Matritense. A ver, un momento. Empiezo con una cita. Y digan por el contrario los buenos patricios de la sociedad matritense si no le vieron asistir a Campomanes con la mayor puntualidad a sus sesiones, perorar como el más celoso en sus conferencias, tomar sobre sí el desempeño de sus comisiones como el más desocupado. Con estas palabras, Vicente González Arnao se refería a la labor realizada para la Matritense por el conde de Campomanes en el elogio póstumo leído en la Junta Ordinaria de la Real Academia de la Historia de 27 de mayo de 1803, un año después de su fallecimiento. El jurista madrileño alababa así la diligente aplicación del insigne asturiano a una de las instituciones a las que pertenecía más preciada para él, corporación de la que era miembro fundador y que había contribuido a desarrollar. Su actividad en la Matritense pone de manifiesto su decidida voluntad de participar directamente en la vida societaria como un socio más, a pesar de sus múltiples ocupaciones, sobre todo durante los primeros años de existencia. Estas contribuciones incluyen la realización de informes de revisión de memorias, dictámenes sobre expedientes diversos y la realización de textos de circunstancias, como fueron elogios necrológicos y oraciones gratulatorias. La huella de su participación se advierte, como ya hemos dicho, en la autorización del Consejo de Castilla, en el discurso pronunciado en la ceremonia de inauguración en las casas consistoriales madrileñas el 16 de septiembre de 1775, en la elaboración de los estatutos que fueron aprobados por Real Cédula de 9 de noviembre de 1775, en la organización de las clases o comisiones de la sociedad, que eran agricultura, industria y artes y oficios, y en el establecimiento de las escuelas patrióticas.
Por ejemplo, en el tomo segundo del apéndice a la educación popular aparecía un discurso sobre las escuelas patrióticas en el que se aludía expresamente a los trabajos que habrían de hacerse sobre esta cuestión en la sociedad económica, y Campomanes precisamente estaba escribiendo este discurso al tiempo que se aprobaron los estatutos de la Matritense. No obstante, sus contribuciones no se limitaron a estos momentos iniciales de la Matritense. Campomanes cooperó activamente elaborando algunos discursos e informes para su buen funcionamiento que trataban aspectos importantes organizativos, lo que demuestra que, a pesar de permanecer en un segundo plano, pues nunca aceptó ejercer ningún puesto directivo. Y eso quiero aclararlo porque muchas veces en muchos libros aparece que Campomanes fue director de la Matritense y no fue nunca director, no tuvo ningún puesto directivo, ni vicedirector, ni censor, ni secretario, ni nada. Entonces, no sé, es un error que se va repitiendo, pero realmente él nunca tuvo un puesto directivo en la Matritense, aparte de su fundador, pero bueno, no era puesto directivo. El asturiano practicó, pero no obstante estaba en la sombra, El asturiano practicó cierta labor de tutelaje y monitorización sobre la corporación madrileña, ya fuera directamente o a través de personajes afines que ocuparon inicialmente estos puestos directivos. Campomanes tenía muy estrecha relación con los tres promotores de la sociedad: Vicente de Rivas, director de la Compañía de Caracas; José Faustino Medina, secretario del Consejo de Castilla; y José de Almarza, gobernador del Real Sitio de San Fernando, y también con el primer director, Antonio de la Cuadra, administrador general de Correos. Todos ellos eran asiduos a su tertulia, como también otros insignes socios, como el arquitecto Ventura Rodríguez, el escultor Felipe de Castro, el ingeniero Carlos Lemaur y otros socios célebres como Gaspar Melchor de Jovellanos o Francisco Cabarrús. De hecho, la primera reunión de la sociedad, tras conocer la autorización por el Consejo de Castilla, después de que el propio fiscal asturiano emitiera el dictamen favorable a su constitución, que se celebró el 24 de junio de 1775 y en la que estuvieron presentes todos los anteriores que he citado, se produjo en la residencia de Campomanes. En esta cita se decidieron las primeras acciones organizativas a realizar con vistas a su inauguración pública. Se conocen varios escritos de Campomanes para la Matritense, además de los ya citados. Por ejemplo, las instrucciones para la revisión de memorias e informes que debían de servir de guía para la clase de agricultura y para las publicaciones de la institución, las observaciones sobre la realización de elogios académicos, el discurso para la incorporación de las mujeres en la sociedad y los escritos preliminares del primer tomo de memorias. Campomanes colaboró muy activamente en la edición de las primeras memorias y se encargó de llegar a un acuerdo con el impresor Sancha para la publicación de los dos primeros tomos, corriendo a cargo de los gastos. Por su importancia y también porque suele olvidarse la participación de Campomanes en la polémica de la participación de la incorporación de las mujeres en la sociedad, vamos a detenernos en ese discurso. El 18 de noviembre de 1775, Campomanes pronunció su discurso ante la Asamblea de Socios, 2 meses después de la inauguración oficial de la sociedad y 11 años antes de que lo hicieran sus disertaciones Jovellanos, Cabarrús, Josefa Mar e Ignacio López de Ayala. Según Campomanes, la admisión de las mujeres era necesaria para mejorar las costumbres y el amor al trabajo. No era ajeno a que se podían hacer objeciones a su propuesta por su novedad, a lo que respondía que la sociedad económica también era una institución innovadora, y en eso residía su fuerza, porque, cito, siendo nuevo nuestro establecimiento, precisamente lo han de ser los caminos que se toman para reparar los daños que ocasionan los abusos rancios y por esta razón más difíciles de superar. El ejemplo de las damas admitidas serviría de estímulo para otras, reafirmándose en que, decía Campomanes, las gentes venideras leerán con ternura y respeto el nombre de unas ilustres españolas que, a competencia con los amigos del país, quisieron compartir con ellos la gloria de contribuir al bien común de su patria. El ilustre asturiano consideraba que debían admitirse como asociadas a las matronas españolas deseosas del bien público, y añadía que su contribución debía ser igual a la de los socios masculinos, aunque pensaba que la asistencia a las juntas podía excederlas. Del mismo modo, creía que la lectura de las memorias de la institución y la
conversación recurrente sobre las reflexiones y principios tocantes a la prosperidad pública contribuiría a mejorar la educación de las mujeres, porque cesarán murmuraciones reprensibles, fruto por lo común de la ociosidad y de una educación descuidada. Aludiremos ahora a 3 escritos menos conocidos de Campomanes para la madritense, pues se publicaron sin que apareciera el nombre del autor. El primero es el elogio de Lázaro Fernández Angulo, juez administrador de correos, que leyó en la Junta de 31 de agosto de 1776, muy poco antes de presentar sus observaciones sobre los elogios. Es posible que durante la elaboración de este elogio le surgiera la idea de redactar las ideas sobre la guía sobre los elogios que presentó a la sociedad un mes después. Posteriormente, este elogio apareció publicado en el tomo 2 de las Memorias de la Sociedad, sin referencia al autor. En 1783, Campomanes fue encargado de redactar el elogio fúnebre de Manuel Ventura Figueroa, gobernador del Consejo y patriarca de las Indias. El asturiano fue su sucesor como gobernador en el Consejo de Castilla, y en este caso se imprimió como un folleto independiente en el que se incluía un grabado del fallecido. Por último, una breve obra de circunstancias de Pedro Rodríguez de Campomanes, también bastante desconocida, que se trata de la oración gratulatoria al nacimiento del infante don Carlos Domingo Eusebio, publicada como folleto suelto en 1780, pero que después apareció en el tomo 4 de las Memorias. Este infante había nacido el 5 de marzo de 1780 y falleció 3 años después. Su nacimiento produjo una gran alegría, pues era el primer hijo varón, ya que el anterior hijo varón, hijo de los príncipes de Asturias, el infante Carlos Clemente, había fallecido 6 años antes. Con este infante se aseguraba la sucesión masculina, que tanto preocupaba a Carlos III, pero desgraciadamente el niño falleció muy pronto. La noticia de la llegada del infante recorrió los territorios de la monarquía. No fueron pocas las instituciones, corporaciones y particulares que manifestaron públicamente su alborozo y que felicitaron al flamante abuelo Carlos III. En Madrid, tanto la Real Academia de la Historia como la de la Lengua publicaron sendas oraciones gratulatorias. Y lo mismo sucedió con la matritense, que encargó esta oración a Pedro Rodríguez de Campomanes como obsequio debido por la sociedad, como lo ejecutan los demás cuerpos académicos. Este escrito responde a la práctica de la época de escribir breves oraciones alabando a la familia real con motivo de acontecimientos felices, pero también luctuosos. Sería imposible reseñar la cantidad de escritos de este tipo generados por la sociedad económica durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, entre los elogios anuales al rey y a la reina, los que hacían referencia a sucesos significativos de la familia real, como nacimientos y bodas, entronizaciones, además de los elogios póstumos. Por otra parte, el fiscal asturiano hizo otras contribuciones para el progreso de la sociedad. Aportó libros tanto para la biblioteca como donativos económicos. Se sabe que en 1776 donó el 3er tomo del apéndice a la educación popular, el diccionario de relojería y 4 tomos de los ensayos de la sociedad vascongada y extractos de los años 1773 y 74. Además de dar 300 reales para la adquisición de la obra Descripciones de Artes y Oficios, publicada en París, que constaba de 86 cuadernos. Estas son 2 fotos de esa obra que todavía se conserva en la biblioteca. Aquí he puesto otra que como tiene ilustraciones son más bonitas. Bueno, es una serie grande los cuadernos. Sí. Extractos traducidos de esta obra, que Campomanes se encargó a un socio de la matritense llamado Pedro Dabut, se incluyeron en el 3er tomo del apéndice a la educación popular. Además, su mano puede verse en la concesión de subvenciones oficiales para las escuelas patrióticas y también a las que también ayudó económicamente. Desgraciadamente, la repentina decisión de la supresión de toda clase de elogios gratulatorios por parte de la sociedad económica en 1801 nos ha privado de conocer cuál era el recuerdo que tenían los socios de la matritense de su ilustre fundador e impulsor Pedro Rodríguez de Campomanes en el inicio del siglo XIX. El día 3 de febrero de 1802, el asturiano falleció en Madrid. Una brevísima nota necrológica apareció en la Gaceta de Madrid el día 12 de ese mes, en la que se decía que había merecido
del Rey nuestro Señor y sus augustos predecesores, particulares gracias y distinciones en premio a sus servicios. Al conocer la noticia, la Sociedad Económica Matritense conferenció sobre la pertinencia de realizar un elogio a su ilustre fundador. Perdón, un momento. Sin embargo, no se llegó a realizar el merecido homenaje público. Frente a este evidente olvido, el escrito fúnebre de Vicente González Arnao, pronunciado en la Real Academia de la Historia, no olvidó su gratitud por la ingente labor política y económica realizada por el asturianos. Campomanes debía ser objeto de gratitud, decía González Arnao, por nosotros, los hijos nuestros, los hijos de nuestros hijos. Bendecimos y bendecirán eternamente a este genio bienhechor, a este héroe de paz, salvador de tantos hombres para la patria. Cuantos o le hubieran sido una inútil carga por su ociosidad, o la habrían dañado con sus delitos, o hubieran perecido en manos de la indigencia. Pero la Real Academia de la Historia no fue la única en rendir un homenaje al que había sido su director. También la Real Academia de Jurisprudencia Práctica imprimió un elogio, obra de Joaquín García Doménech. Así como la Real la Real Sociedad Económica de Asturias, que hizo lo propio con quien había sido su director, Pedro Álvarez. Los historiadores piensan que este olvido hacia quien había sido uno de los hombres más poderosos del reinado de Carlos III se debía a que en 1802 se consideraba ya como un hombre de otra época, un fantasma del pasado, apartado de la vida pública desde hacía años. Sin embargo, no debe olvidarse que pese al desinterés mostrado por la matritense a la muerte de Campomanes, años antes, cuando todavía vivía y estaba activo al frente del Consejo de Castilla, recibió uno de los homenajes más sinceros de la mano de uno de los socios más ilustres de esta corporación. Jovellanos, en su elogio de Carlos III, leído en una junta pública, alababa a su paisano por su compromiso en la difusión de la economía política, que tanto había contribuido para la proliferación de las sociedades económicas. Decía Jovellanos: el infatigable magistrado lee y extracta estas obras, publica las inéditas, desentierra las ignoradas, comenta unas y otras, rectifica los juicios y corrige las consecuencias de sus autores, y mejoradas con nuevas y admirables observaciones, las presenta a sus compatriotas. Todos se afanan por gozar de este rico tesoro. Las luces económicas circulan, se propagan y se depositan en las sociedades, y el patriotismo, lleno de ilustración y celo, funda en ellas su mejor patrimonio. Este papel fundamental de Campomanes en la creación de las sociedades económicas lo reconocieron sus contemporáneos y posteriormente lo han reconocido los historiadores y economistas. Precisamente, hace justo 100 años, el 1 de julio de 1923, la Real Sociedad Económica de Amigos del País dedicó una solemne sesión en un salón del Ayuntamiento de Madrid a la conmemoración del segundo centenario del nacimiento de Pedro Rodríguez de Campomanes. El acto concluyó con el discurso del entonces presidente de la corporación, Manuel Molina y Molina. Con posterioridad se han celebrado sesiones de homenaje a Campomanes en 1993 y especialmente en 2003 con motivo del segundo centenario de su fallecimiento. Tampoco puede olvidarse que durante muchos años en la Matritense funcionó una tribuna con el nombre Cátedra Campomanes, que aglutinaba los actos públicos de tipo histórico de la sociedad económica. En esta cátedra se organizaban ciclos de conferencias que después se publicaban en la revista Torre de los Lujanes. Podemos sintetizar el prestigio de Campomanes entre sus contemporáneos con otra referencia de Jovellanos. Su paisano, protector y amigo fue, según Jovellanos, un sabio ciudadano que se afanó siempre por acercar a sí los mayores talentos de su tiempo para empeñarlos en el bien de la nación, estando su casa abierta siempre a la aplicación y al mérito. Parecía la morada propia del ingenio, y cualquiera que debía a la providencia este don celestial, estaba seguro de ser en ella acogido, apreciado y distinguido. La elevada posición de Campomanes y sus iniciativas, como la creación de sociedades económicas, en cambio, no impidieron que fuera objeto de la sátira por aquellos que percibieron que en estas instituciones indicios de alejamiento de los valores tradicionales que constituían la esencia de la comunidad.
configurados en torno a la monarquía y la religión. La oposición procedente de sectores inmovilistas y reaccionarios, denunciada por los propios socios de las económicas, y utilizó todos los medios a su alcance para desprestigiarlos por su alineamiento con el reformismo ilustrado. Ya en su primer año de andadura, la literatura clandestina se hacía eco de la creación de la Sociedad Económica de Madrid en la parodia titulada Sociedad Antihispana de los Enemigos del País, cuyos fundadores, todos ellos extranjeros residentes en España, se reunían en la casa del marqués de Grimaldi, que era entonces el secretario de Estado de Carlos III, que era el presidente de esta sociedad antihispana, el 28 de diciembre, noche de los Santos Inocentes de 1775, o sea, a pocos meses de fundación de la Matritense. El poema, que era un alegato contra la deslealtad a la monarquía, intentaba descubrir a los antipatriotas, en su mayoría extranjeros, que poblaban los equipos de gobierno. La sátira apuntaba a los ilustrados en general, al servirse del pretexto del establecimiento de sociedades económicas de Campomanes, acompañando al conde de Floridablanca y los abates Guevara Vasconcelos y Felipe Chamaniego, que eran ambos directivos de la Real Sociedad Económica Matritense. Entonces, uno de los versos decía: una industriosa sociedad intenta formar solo de gente ultramontana, cuya inscripción o título iniciante podrá ser, si os parece, la anti-España. El rey sabio, político y celoso, una erigió de amigos de la patria. Fundemos también otra de enemigos, donde el honor de la nación se abata. Cualquier iniciativa progresista aparecía en el poema como producto de la torva imaginación de los enemigos de España, que solo utilizaban la ruina del país, que solo buscaban la ruina del país, entre ellos Campomanes, porque no eran todos extranjeros, pero sí, al ser reformistas, también eran objeto de la crítica. Y entonces decía sobre Campomanes: por el brillante mérito y servicios del grande, corrosivo y sublimado Campomanes, es corto lo de socio, y así tendrá el honor de consiliario. Necesito volúmenes enteros para contar sus hazañas. Algo hablan por mí sus libros populares, refiriéndose al discurso sobre la industria popular, ¿no? Las notas a pie de página del discurso de Campomanes eran para el autor del libelo pequeñas dosis camufladas de veneno enciclopedista, volteriano y antirreligioso, que enturbiaría las mentes de los incautos e inocentes españoles que leyeran el discurso sobre el fomento de la industria popular. Y decía: ayudad al fiscal que ya procura en casas, en consejos, en congresos, en estrados, de tolerancia a introducir principios, que ya en sus notas hallaréis sembrados. El autor del libelo estaba bien informado, ya que mencionaba el primer debate sobre la incorporación de las mujeres a la asociación con la intervención del propio fiscal asturiano. Que si ha de haber mujeres nos dé un chasco. En las que ha de haber ya está resuelto. Y así nombro por socias y señalo a las Rosas, Franciscas e Isabeles, con sus deudos, parientes y cuñados. Incluso en la soflama aparecía un simulacro de ordenanzas, el mejor resumen de la aversión a evolucionar, marcando lo extranjero, lo nuevo y lo irreligioso. El libelo tuvo, aquí he puesto los tres primeros artículos que ya hablan dice, que sobre lo extranjero y tal. Bueno, incluso en la soflama, este libelo tuvo al año siguiente una continuación con una segunda junta de la Sociedad Antihispana en el Día de Inocentes de 1776, cuyo argumento principal era la inminente caída del ministro Grimaldi y su sustitución por el conde de Floridablanca, que tampoco salía muy bien parado de la obra, ¿no? Y decía: poniendo en mi lugar a un hombre bajo, eso lo decía Grimaldi, que como era el protagonista, ¿no? Dice: poniendo en mi lugar un hombre bajo, de corazón torcido y tan perverso, que aparenta candor y encubre rayos. Bien le conoce Roma, cuyo nuncio publica sin reserva ni recato su inacción, sus desórdenes y vicios, su vanidad y su orgullo destemplado. Floridablanca había sido el artífice de la expulsión de los jesuitas, entonces, claro, en Roma le veía muy mal. Bueno, finalizamos con una imagen muy simbólica que procede del Congreso de los Diputados y que demuestra el papel fundamental de este insigne asturiano en la historia de España.
El pintor Carlos Luis Rivera pintó el techo del anfiteatro del Salón de Sesiones del Congreso de los Diputados. El conjunto comprende 25 grandes cuadros históricos y 21 figuras alegóricas. En uno de los cuadros, que es el que ocupa el medallón central de la bóveda, está pintada Isabel II acompañada de personajes célebres de la historia de España, como el Cid, Colón, Cervantes, Lope de Vega, Velázquez, Luis Vives, Juan de Mariana y también Campomanes, que es esa figurita a la izquierda, vestida de negro, con la toga de magistrado, con peluca blanca, como hemos visto que se le representa en la mayoría de los cuadros, haciendo alusión a su profesión de jurista. Muchas gracias, ya he terminado, y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Elisa. Nada. Como les indicaba anteriormente, pueden comprobar que la doctora Martín Valdepeñas no pierde precisamente el tiempo cuando lleva estos más de 4 lustros investigando los archivos, porque es que nos está sacando una serie de documentos que para mí me resultan absolutamente inéditos hasta que ella los va sacando a la luz. Y al mismo tiempo aprovecha y nos descubre algunos tesoros bibliográficos que, ya les digo a usted, son parte de la joya del tesoro que atesoramos mal repetido y redundantemente en nuestra Real Sociedad. Les recuerdo a ustedes que tenemos un riquísimo archivo histórico y al mismo tiempo también una biblioteca que, aunque no excesivamente numerosa, pasamos de los 8.000 ejemplares, básicamente por razones de espacio físico, pues es una selección realmente cuidada de libros, de ensayos, de tratados que realmente merece la pena conocer. Les animo a ustedes, socios e investigadores, a que se animen y nos visiten también con ese afán. Afortunadamente, lo que es el archivo histórico va en vías de digitalizarse absolutamente, se podrá ir consultando paulatinamente, y es que realmente es un tesoro que no deja de depararnos sorpresas agradables. Simplemente en documentación relacionada con documentos originales de Jovellanos tenemos más de 13 legajos. Es que empiezas a mirar este tipo de circunstancias y te admiras. Y esta es la labor que está realizando Elisa, que nos está desentrañando realmente este tesoro ignoto para muchos de nosotros, incluso los que ocupamos cargos en la Junta Directiva. Yo le agradezco esta labor que viene realizando desinteresadamente y que, lógicamente, fue una base muy importante para su magnífica tesis doctoral y, como les digo a ustedes, les animo a que se interesen por este tesoro, ya no solamente el artístico, el histórico, sino todo el tesoro que tenemos bibliográfico y documental. Y bueno, como la biografía del Marqués de Campomanes es larga, porque tuvo una vida larga para los baremos de aquellos tiempos, pero sobre todo muy intensa, muy densa, aunque dentro de Madrid se moviera en ese límite que nos indicaba Elisa, de la calle Real de Platerías, actualmente la calle Mayor, la Plaza San Salvador, actualmente la Villa, y la calle del Sacramento. Parece que es un hombre que viajó más que Marco Polo. No, atesoró esos conocimientos a base de su constancia, del estudio, de la investigación. Nos ha destacado el hecho de que fue un lector infatigable de economía, de historia, de ensayos de todo tipo. Sin embargo, no era muy proclive a la lectura de literatura creativa. Le gustaba la poesía, pero cuestión de literatura narrativa, es curioso que cuando se hizo, como muy bien has indicado, se hizo, digamos, el estudio de su biblioteca, apenas sabía nada. Poesía sí, le gustaba, pero lo restante era todo ensayo, aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y muy bien ha destacado la circunstancia de que cuando ya incluso quedó ciego, pues hacía que le leyeran. Ese interés innato que tenía desde su infancia, fue un niño muy precoz, ya con 13 años creo que traducía a Ovidio, en fin, ya a estos grandes literatos romanos. Es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Y, sin embargo, un talento tan enorme, ese espíritu reformado e innovador realmente admirable, se encerraba en un cuerpo de una persona que era pequeña, menuda, no muy agraciado físicamente, también tengo entendido, ¿no? Hemos visto esos retratos que lo idealizaban, lógicamente, eran amigos suyos los que le pintaban, evidentemente no iban a reflejar en su totalidad ese aspecto físico que no era precisamente de un galán, de los que podemos hoy mismo admirar. Le pintó su amigo Rafael Mengs, le pintó también Francisco Valleo, y hay una obra de Joaquín Inza que por desgracia no se conserva porque ardió durante la Revolución Asturiana de octubre de 1934. Se conserva alguna fotografía, creo que alguna copia en ese sentido. Bueno, como yo me dilato, sí, en la Universidad de Oviedo.
Hay una copia que se realizó ya posteriormente, pero no se conserva la obra original. Hay poca pintura sobre él, pero bueno, y mucho retrato idealizado, eso sí. Bueno, queríamos abrir un pequeño turno de cuestiones que le quieran ustedes plantear a la doctora y les cedo a ustedes la palabra. Si alguno tiene interés, que alce un poquito el brazo y le pasamos el micrófono y les ponemos en evidencia. Este señor. Gracias. Muy buenas tardes. Soy Jesús Fuentes Pastor, socio de esta casa. Quiero felicitarla y agradecer su magnífica conferencia, que tanto nos ha enseñado, por lo menos a mí. Yo tengo una pregunta, y es si el conde de Campomanes sufrió alguna persecución por la Inquisición. Que yo sepa, no. La verdad es que no tengo idea. De todas formas, él era el fiscal del Consejo de Castilla. Cualquier persecución, la Inquisición no se habría atrevido con él, porque es que era como no voy a decir, la segunda persona más importante de España en aquella época, poco más o menos. Y él atacó mucho a la Iglesia, porque el Tratado de la Regalía de Amortización se mete absolutamente con todos los derechos de la Iglesia. Entonces, yo creo que la Inquisición no se atrevió. Era demasiado poderoso. Perdón, tengo entendido además que en aquella época se estaba ya fraguando lo que llamamos la separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En aquel momento estaba todavía en fase embrionaria, pero tenga usted en cuenta también que el cargo del fiscal general, el fiscal del Consejo de Castilla, vendría a suponer algo así similar a lo que es la Fiscalía del Tribunal Supremo, básicamente, sí, ¿no? Algo por el estilo, categoría muy similar. Evidentemente, él supo mantener un ten con ten con la Iglesia institucionalizada de aquella época, y creo que tuvo bastantes buenas relaciones en conjunto con lo que es el Alto Estamento Eclesial. Realmente tenía en su biblioteca, tengo entendido, una sección de libros prohibidos también. Tenía permiso para leer libros prohibidos. O sea, que eso significa que tiene una relación realmente de armonía con lo que es el estamento eclesiástico de la época, aunque él fue muy crítico también en ese sentido. Sí, bueno, él era defensor de los derechos de la monarquía. Entonces, en aquella época, defender los derechos de la monarquía era luchar frontalmente con la Iglesia. Entonces, pues, claro, pero la Iglesia tampoco, o sea, no eran tan tontos como para poder luchar frontalmente contra el que era el fiscal del del Consejo de Castilla, porque eso también les podía perjudicar. Entonces, aunque no les gustara muchas de las cosas que decían, pues se aguantaban. También los altos, o sea, la jerarquía eclesial, que era elegida también por el rey, porque el rey tenía la posibilidad de elegir los obispos y todo eso, pues era afín también a la monarquía, no eran tampoco gente que era tan, vamos a decir, tan reaccionaria. Entonces yo creo que con la Inquisición no tuvo problemas. Jovellanos sí que tuvo problemas luego con la Inquisición, pero Campomanes no. Sí, pero has dicho que no has encontrado la lápida de Campomanes ahí en el Sacramental de San Isidro. Así que yo te paso una foto de la lápida. Vale, no es que no la haya encontrado, no yo no he ido a verla, sino que no he encontrado ninguna foto. Vale, yo tengo vale, aquí pues dos. Perfecto, Lo que fenomenal. pasa, creo que no está ya en el patio de San Andrés, sino que está en el de arriba, el patio de Santa María. Vale, pues perfecto, fenomenal. Y luego otra pregunta, no tiene que ver mucho con Campomanes. Campomanes has dicho que fue amigo de Cabarrús, tuvo mucha relación. Sí. ¿Has estudiado la figura de Francisco Cabarrús? Bueno, yo conozco más o menos Cabarrús porque es otro personaje de la época, pero en profundidad no, pero si quieres preguntarme algo de Cabarrús y lo sé, te contesto. No, has dicho que tenías una obra sobre ilustrados, ¿no? Sobre los ilustrados. Sí, yo hice la tesis sobre la Sociedad Económica Matritense en la época de la Guerra de la Independencia y Cabarrús era uno de los socios, entonces era ministro de José I, ministro de Hacienda. Vale, buscaré la obra esa. ¿Pero hablas sobre Cabarrús en la obra? Algo. Pero Cabarrús murió en 1810 en Sevilla, entonces bueno, ya en esa época no participó mucho, pero sí que en la tesis sí que hablo de Cabarrús, porque Cabarrús fue un personaje bastante importante para la matritense. Entonces sí que hizo muchas cosas aquí. Aquí en los archivos hay... En los archivos hay información, sí. Vale, gracias. Sí, hay... A ver, Silvia, por favor. Muchas gracias, enhorabuena. Yo me he apuntado un par de cosas cuando nos habló de que él pretendía reformar la sociedad estamental. Sí. Y me he apuntado aquí lo de la desigualdad debe ser
proporcionada. Entonces, ha habido un momento ahí en que me he perdido en qué consistía ese... Bueno, que no lo he vamos a entendido. ver, Gracias. Campomanes era un hombre del antiguo régimen, entonces no podemos pensar en la igualdad tal como la entendemos ahora o como la entendían los liberales. Él era un hombre de la sociedad estamental. La sociedad estamental es que estaba dividido entre los nobles, la Iglesia y el Estado llano. El Estado llano era el resto. Claro, cada uno eran privilegiados. La Iglesia y los nobles eran los estamentos privilegiados, y luego estaba el Estado llano. Pero ¿qué pasaba? Que si el Estado llano estaba totalmente sometido a los otros dos estamentos, pues la pobreza era inmensa. Lo que querían era un poco que ese Estado llano tuviera ciertas mejoras económicas y ciertas, ¿cómo decirlo?, ciertos derechos, porque al final, si todo estaba en manos de los nobles, todo estaba en manos de la Iglesia, la economía no podía progresar. Los demás eran como siervos. Realmente era acabar con el feudalismo y con el régimen señorial, pero de una manera no revolucionaria, como se hizo luego en las Cortes de Cádiz, sino de una manera paulatina, reformando, viendo a ver si eso. Lo que pasa que ya en la época, o sea, al final de la época de Carlos III, ya con la Revolución Francesa, esas reformas ya no eran válidas. O sea, ya lo que no había forma de reformar o algo que estaba mal poniendo tiritas. Ya realmente lo que se necesitaba era empezar desde cero. Entonces eso es un poco eran ideas que a lo mejor a mediados del siglo XVIII todavía tenían validez, pero que a finales ya no valían, eran imposibles de poner en práctica, porque el mundo ya caminaba de otra manera. Había habido la Revolución Americana, estaba la Revolución Francesa, pues ya lo que se buscaba era la división de poderes, no los reyes absolutos, o sea, otro tipo de cosas. La desaparición del poder de la Iglesia, la nobleza que no tuviera poder jurisdiccional sobre sus territorios, todo eso. ¿Alguien más desea consultar? Bueno, gracias por la presentación. Aclaro que soy argentino y estoy acá por casualidad, porque el otro día pasé, vi la puerta abierta, me encantó el lugar, me llevé un folleto y vine hoy, ¿no? Y hoy descubro con alegría de que tenemos dos próceres en Argentina que son San Martín y Belgrano. Perdón. Sí. Belgrano, acá leyendo, me entero que estudió en... Perdón. Estuvo trabajando durante 4 años acá en el bufete de Francisco Clemente. Ahora voy a tener un poquito de agua. No, sí, estoy... Y justamente no sé si ustedes lo han visto, pero menciona de que es en la Torre de los Lujanes, en la Plaza de la Villa. O sea, de 1789 a 1793 Sí. estuvo haciendo su pasantía como abogado aquí. Ah. Y me llama la atención porque cuando mencionabas los títulos de los trabajos de Campomanes, Sí. son muy parecidos a los títulos que Manuel Belgrano impulsó en Argentina. Bien. Y leyendo esto de que tiene internet, que hoy uno puede acceder a los trabajos rápidamente, dice, bueno, Belgrano realizaba grandes modificaciones en el comercio, concentró gran parte de sus esfuerzos en impulsar la educación. En Europa, su maestro Campomanes le había enseñado que la auténtica riqueza de los pueblos se hallaba en su inteligencia y que el verdadero fomento de la industria se encontraba en la educación. Bueno, es que esas eran las ideas de la época. Entonces, Pero sí, me parece, o sea, primero sorprendente. Pero y yo Belgrano a mí me suena que estuvo en Sevilla. estuvo en Valladolid y tiene título de abogado de Salamanca. Ah, vale. Entonces estoy confundida con algún otro. Puede ser. Belgrano, además, que es el creador de la bandera argentina, Sí. colores en los que hay mucha discusión de por qué, pero lo que se sostiene para los que realmente creemos en lo filosófico es que elige en los colores de la orden de Carlos III, que tiene a la Inmaculada claro, sí, como... efectivamente. Belgrano era muy mariano, ¿no? Él era José Joaquín Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, ¿no? El nombre lo... Pero bueno, era una curiosidad simplemente que me abre la puerta realmente a venir a investigar un poco si es cierto esto que acabo de descubrir, ¿no? No sé, puede ser, porque Campomanes realmente sí que tuvo a su alrededor. Lo que dice Jovellanos es que cualquiera que fuera una persona interesada con cierta capacidad y talento,
pues era acogida por Campomanes. Entonces es posible que si él era una persona joven y fue a su tertulia y vio que era alguien pues con cierta capacidad y cierto talento y trabajador, pues es posible que tuviera algún tipo de relación. Yo realmente no lo sé, pero es posible. Entonces, el mundo en aquella época era muy, quiero decir, Madrid era muy pequeño. Le agregaría una medalla más a Campomanes, que es haber realmente influenciado de una manera importante. Descubierto a un futuro no, prócer porque argentino. Sí, la sí. escuela de comercio, Sí. escuelas, el tema de la mujer, también Belgrano fue un impulsor en el 1800 en lo que puede ser Argentina, ¿no? Pues es Así posible que fuera un gran lector de Campomanes y de conocedor de las sociedades económicas y por eso todo ese pensamiento, porque flotaba entre el ambiente reformista, en los ambientes ilustrados, todas estas ideas flotaban y es posible que las traspasase a América, claro, lógicamente, tiene su lógica. La influencia, la interacción entre lo que eran los dominios de la monarquía hispánica en aquel momento eran constantes. Había un flujo intelectual, comercial, económico intenso. Y ya saben ustedes que estas sociedades económicas tuvieron más de 220 sociedades, expandidas no solo en la península ibérica, sino también por todo lo que es Iberoamérica. Por supuesto, entiendo que el Virreinato del Río de la Plata tendría también su sociedad económica correspondiente. Así que no dudo que hubiera esas interrelaciones, independientemente de que la mayor parte de los criollos vinieran a recibir su educación a España, básicamente, su formación militar, jurídica, y luego volvieran a sus tierras. Y en este caso, pues ya alzarán más adelante la bandera de la emancipación. Pero qué duda cabe que ese vínculo, que era muy fuerte, pues se extendió a lo largo de esos 300 años, y más sobre todo en esta época, a partir tan breve, desde 1775 pues hasta que se culmina la emancipación en Iberoamérica. Y aún así todo, después muchas de esas sociedades económicas sobrevivieron. Actualmente, por las circunstancias de tiempo, circunstancias de cambio de mentalidad, pues han desaparecido la mayor parte de ellas. De las 220 que llegamos a ser, creo que actualmente seremos unas 16 sociedades económicas, incluyendo alguna italiana, cubana, mexicana. Y no creo que en Argentina actualmente sobreviva ninguna sociedad económica, pero posiblemente será una cuestión también a investigar. Sí, ha habido alguien que ha escrito sobre las sociedades económicas en Hispanoamérica y eso, y el papel que tuvieron en la independencia. Creo que hay un profesor americano que en 1950 o así escribió un libro sobre el papel de las sociedades económicas, sociedades patrióticas, porque luego al final como que se mezclaron su papel en la independencia de las colonias americanas, y entonces la de Guatemala. Está mal dicho colonias americanas. Entonces eran colonias, pero bueno, quiero decir en la independencia de América, de los países americanos, vamos. Y entonces, sobre todo, creo que en aquella época, en estos primeros años del siglo XIX, no posteriormente, la de Guatemala, por ejemplo, había mucha documentación. Luego está la de las dos de Cuba, la de Santiago y la de La Habana, esas son muy importantes, y creo que incluso alguna de ellas todavía funciona, o sea que sí que hubo varias. Algunas eran... Lo que pasaba, y también me pasaba aquí en España, en muchas, era que empezaban, funcionaban muy pocos años, luego ya decaían, no todas, porque claro, se necesita dinero, se necesitan socios y se necesita voluntad de que la gente quiera trabajar, entonces es muy difícil hacer cosas sin dinero, porque bueno, mucho que Campomanes decía que en todas las provincias hubiera sus sociedades y que con eso se iba a conseguir que el atraso económico de España se superara y todo eso, pero claro, para eso se necesita gente, se necesita dinero, se necesitan ganas de trabajar, y eso es bastante complicado, y saber además. Entonces la idea era un poco utópica, la realidad. Así que nada. Bueno. Una pregunta, Elisa, muchas gracias. Sabía de la profundidad de tu presentación, pero nos dejas anonadados, de verdad, muchísimas gracias. Una pregunta, quiero saber tu opinión. ¿Realmente todo esto que Campomanes imaginó y puso en marcha e impulsó, realmente era fruto de su genialidad o realmente venía a ser un altavoz de las corrientes que ya venían de Europa desde 1750 y 60? No es fruto de su genialidad. O sea, había una corriente, lo que pasa que de alguna manera cristaliza en un momento determinado. Pero hay una influencia de sociedades, de la sociabilidad ilustrada que se llama, que es en el siglo XVIII,
institucionalizar ciertas tertulias que ya existían desde finales del 17, y eso se produce en Europa y empiezan algunas sociedades, como creo que la de Dublín, la de Berna, hay diferentes sociedades de este tipo, sociedades agrícolas francesas, y luego otras que son eruditas como las Reales Academias, bueno, todo eso. Hay un afán de reunirse para hacer algo, ¿no? Entonces eso viene de Europa. Hay una idea, está la Sociedad Vascongada, que fue la primera que se fundó 10 años antes que la matritense. Entonces ahí van cristalizando determinadas ideas, determinadas formas, y en un momento determinado es el momento adecuado en el que eso tiene su forma y se proyecta. Pero no es la genialidad de un individuo, ni de dos, ni de tres. Es una idea que se va madurando. Y de hecho ha habido historiadores que han ido viendo cómo eso, la primera idea, pues dice, en 1720 Macanaz, en un informe que hace, ya dice, habría que fundar unas sociedades en las que se reuniera la gente tal. Dice, y luego, 10 años después, Campillo, en su idea segura sobre las mejoras de España, también habla de eso. Y luego el Marqués de la Ensenada, en un plan que tiene para no sé qué, pues también. O sea que son ideas que se van poniendo sobre la mesa, y que en un momento determinado la idea esa ya pasa de proyecto a ser una realidad. Y ya está. Que Campomanes llevaba 20 años reflexionando cuál era la mejor manera, pero había habido intentos, incluso había habido unas academias de agricultura en Lérida y en Galicia que luego dejaron de funcionar, pero que también estuvieron funcionando al tiempo de que se fundó la Vascongada, 10 años antes de empezarse con las sociedades económicas. O sea, no genial. Los individuos son geniales, pero no tanto. ¿Sabes? Muy bien, una última pregunta, por favor. ¿Alguna persona más que quiera? Bueno, antes de despedir a nuestra ponente, quería recordarles que estamos en el Ecuador del programa del Ayuntamiento Madrid Otra Mirada, el Ecuador que ha supuesto esta magnífica conferencia. La culminaremos mañana, este triduo, digamos, seglar, cultural, con una jornada de puertas abiertas en la Matritense. Mañana tenemos organizadas con el Ayuntamiento una serie de visitas guiadas en la que guías municipales y también algunos de nuestros socios especialmente dotados en sus conocimientos, pues se dedicarán a dar a conocer la historia de nuestra institución y así como mismo, le digamos, la historia del edificio en sí y los tesoros que albergamos en tan breve espacio, pero bueno, altamente denso en riqueza histórica y patrimonial. Así que les invito a ustedes que a partir de las 12, si les apetece y hace buen tiempo, no diluvia, y luego se quieren tomar un aperitivo por ahí, se den primero una vueltecita por aquí, que algo les explicaremos y algo aprenderán acerca de esta institución. No me he presentado previamente, yo soy Julio Real, el secretario de la institución, hoy no podía asistir el presidente, así que indignamente le sustituyo en este acto. También quería indicarles que estamos finalizando estos primeros 2 meses del curso, con esta cuestión de la Madrid Otra Mirada, pero se nos precipita o nos metemos ya en el último trimestre del año, que empezamos todos a pensar que ya llevamos un mes del otoño, que nos precipitamos hacia el Adviento y hacia las fiestas navideñas, pero previamente a estos acaeceres que parece que cada año llegan un poquito antes o tenemos ganas de que llegue antes, no sé si por motivos pero puramente mercantiles, tenemos una cita ineludible con Zorrilla, Así que yo les invitaría que el 1 de noviembre vamos a celebrar una lectura teatralizada de don Juan Tenorio. En este caso les presento a nuestro vocal, ¿perdón? A don Juan Tenorio, efectivamente, les presento al propio don Juan Tenorio, que se personifica en la figura de nuestro vocal de cultura. Aquí presente a mis izquierdas don Antonio López, que les puede explicar alguna razón de esta representación que tendrá lugar aquí el próximo 1 de noviembre. Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia y gracias a la profesora Martín, en primer lugar, por la conferencia. Con respecto a este asunto del don Juan Tenorio, es verdad que esta sociedad tiene a bien levantar la bandera de algo que representa cultura típica en España y que ahora mismo, por ciertas circunstancias, se encuentra bastante apartado. Ahora es la cultura sajona del Halloween quien ocupa lo que hasta hace poco, en estas fechas, era recordar la buena literatura española en la figura de don Juan Tenorio.
ha desaparecido de los teatros de la red nacional casi por completo, y aquí en la Matritense modestamente un grupo de aficionados hace lo que puede, hace una lectura dramatizada, algunos papeles no son leídos naturalmente, y aquí el día 31 de octubre y el día 1 de noviembre tendremos pues el privilegio de recordar a don José Zorrilla y a todos los que colaboraron con la literatura y el buen decir de las letras. Será a las 6 de la tarde, porque el espectáculo dura como unas 2 horas y cuarto aproximadamente. Y tocante al tema del elenco de los actores, yo mejor me callo. Pero prefiero que si ustedes quieren vengan tranquilamente, que serán magníficamente acogidos, porque además colaboraremos con su presencia en dar calor a un bonito recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Con mi precipitación de finalizar el mes me había comido efectivamente la representación del día 31 de octubre. Al mismo tiempo, dentro de estas fechas, que son tan entrañables, tan nostálgicas para muchos de nosotros, el próximo día 2 de noviembre, saben ustedes que vamos a recuperar una tradición que había pasado a mejor vida, pues de alguna forma, dentro de la Matritense, que básicamente se trata una misa en memoria de los socios fallecidos a lo largo del año. Llevábamos tiempo en que no se realizaba este evento y hemos decidido recuperar esa tradición tan acorde con las fechas en las que nos encontramos. Así que, Dios mediante, el 2 de noviembre celebraremos una misa en memoria de los socios fallecidos de esta Real Sociedad, a los cuales invitamos principalmente a los socios y a los familiares fallecidos. Y si alguno quiere agregarse, pues será siempre bienvenido. Las puertas de la Iglesia siempre están abiertas y el Señor acoge a todos sus siervos. Quiero decirle a ustedes que esta misa dedicada, que no es una misa funeral, se celebrará en el convento o en el monasterio del Corpus Christi. Lo tenemos aquí muy próximo, lo tenemos aquí mismo en la Plaza del Conde Miranda, y es uno de los monasterios más hermosos, más bellos que conservamos en Madrid, porque conserva toda su decoración pictórica, retablística, imaginera desde los orígenes. Es un monasterio que se funda en 1625 y no ha sufrido ningún expolio a lo largo de estos casi 400 años. Mantiene todo su patrimonio histórico-artístico incólume. Simplemente por eso ya merece la pena la visita. Se ha librado pues de la francesada, se ha librado de los distintos guerras carlistas, de los distintos movimientos que se produjeron a lo largo del siglo XX, algunos de ellos de carácter anticlerical, y merece realmente la pena su visita. Ya les recuerdo a ustedes, el día 2 de noviembre a las 7 de la tarde. Y bueno, simplemente recomendarles que consulten nuestra página web y que aquí mismo en la sala de juntas podrán coger un folleto con, digamos, las actividades que ya tenemos programadas para los meses de noviembre y diciembre. Les advierto que tenemos muchas actividades, se van a saturar ustedes de ellas, pero por esa misma razón quizá encuentren alguna que sea de su gusto. Y para que no se me escapen ustedes, pues voy a proceder a darle las gracias nuevamente a nuestra querida doctora y hacerle acto en este acto simplemente de un diploma recordatorio de su evento de hoy. Pues simplemente darle las gracias a todos ustedes y recordarles, mañana tenemos jornada de puertas abiertas. No somos una sociedad precisamente cerrada. Es cierto que la solemnidad del edificio y la estrechez de esta bellísima puerta de arco túmido que tenemos del siglo XV, pues te da sensación de ser casi una fortaleza. Algunos lo comparan con una mazmorra, pero somos una sociedad abierta al siglo XXI, lo mismo que en el siglo XVIII estaban abiertos al siglo XVIII, al XIX igual, al XX igual, al XXI y por los siglos de los siglos. Aquí les esperaremos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias por su asistencia.